Buenas tardes. Muchas gracias por la participación del público y por seguirnos en este ciclo de conferencias virtuales, brindadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes Di Lulo. En esta oportunidad tendrá lugar la segunda charla del ciclo, dedicado a recordar un nuevo aniversario de la Fundación de Santiago del Estero, que celebramos el próximo sábado 25 de julio. Santiago del Estero cuenta con ricas expresiones folclóricas que están presentes en la vida diaria de su gente, entre ellas su música, una de las más prestigiosas y populares del país. Los invitamos a compartir el video Soy Santiagueño, Soy Chacarera, interpretado por La Puntada, colectivo musical en el que la década del 2000 estuvo integrada por los santiagueños Peteco Carabajal, el dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo. Era un murmullo infinito venido del más allá. Era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Se balancea la rama y está en el algarrobal. Vuelan las vainas doradas, el árbol se vuelve paz. Se está curando la infancia, se va endulzando el cantar con la armonía sagrada de la canción maternal. El árbol guarda la esencia del movimiento inicial. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra.
La conferencia de hoy se referirá a Historia de Ciudades, Santiago del Estero, a cargo del doctor Alberto Rodolfo Tasso. Alberto Rodolfo Tasso nació en 1943 en Ameguino, Buenos Aires, donde cursó los primeros grados. Prosiguió sus estudios secundarios en Rosario, Santa Fe, y los concluyó en Junín, Buenos Aires. Estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina y desde 1970 reside en Santiago del Estero, donde trabajó en organismos del Estado provincial y como docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en el Instituto Superior del Profesorado número 1 y en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En 2002 se graduó como doctor en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado 4 libros de historia, otros tantos de cuento y novela y 7 de poesía. Se desempeñó en la Biblioteca Sarmiento y en la Biblioteca Popular Amalio Olmos Castro. Dirige el sello Barco Edita y la Fundación El Colegio de Santiago, que organiza desde 2001 el Encuentro de Jóvenes Investigadores, que ha alcanzado ya 17 ediciones. Es miembro de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE, de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero y de la Logia Conocimiento por el Árbol. Les recuerdo que las preguntas que deseen realizar las pueden formular a través del chat, y una vez finalizada la disertación, el doctor Tasso las responderá. Y como siempre les sugiero, cerrar los micrófonos. Le cedo la palabra al doctor Alberto Rodolfo Tasso. Tiene silenciado el micrófono, doctor. Ahí está. Buenas tardes, Alfredo y todos los queridos amigos y amigas que nos acompañan esta tarde. No sé si se escucha bien. ¿Podemos avanzar? Bueno, magnífico. Bueno, lo primero es decirles que muy contento, satisfecho y es un honor para mí tener esta invitación y compartir este ciclo de charlas organizado por el Centro Cultural, que promueve tanto el recuerdo del aniversario de la autonomía de nuestra ciudad, lograda en 1820, pero que Santiago tiene una larga historia anterior. Entonces, me agradó la propuesta de la licenciada Graciela Paladea, a la cual le agradezco su gestión en la organización del ciclo, promoviendo una conversación sobre este libro de hace ya 34 años, que es una compilación de documentos sobre la historia de la ciudad, que fue publicado por el Centro Editor de América Latina en 1984, y tuve también el honor de que fuera reeditado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero en el año 2013, o sea, hace 7 años. Bueno, la edición tiene la capacidad de resucitar los textos que parecían dormidos. Pero ahora es el momento de despertarlos. Y lo primero, para mí, es plantear la conciencia, nuestra conciencia identitaria de ciudad. Porque hay un detalle para tener en cuenta que no es de la menor importancia, y es que Santiago del Estero es la ciudad más antigua del país. Yo la considero la ciudad primigenia en su duración.
Santiago del Estero fue fundada en 1552, primero como barco 3, por Juan Núñez del Prado, y al año siguiente como Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, por Francisco de Aguirre. Para entonces se había ya intentado la primera fundación de Buenos Aires en 1536, que sabemos que fue efímera. Fue por Juan Díaz de Solís. La describe Jorge Luis Borges en un poema memorable, porque la recuerda y dice: fue donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Ese fue el fin de la primera fundación de Buenos Aires, que debió ser esperada hasta la segunda fundación, hasta 1582, cuando ya Santiago del Estero tenía 29 años de edad, y había fundado no menos de 10 ciudades en el norte. Es entonces la ciudad pionera en el actual territorio argentino. Y es muy importante para nosotros, santiagueños, recordar este origen y este antecedente, porque es uno de los símbolos de su riquísima historia, en la cual vivió, podemos decir, enorme cantidad de adversidades, y logró superarlas, y es hoy la orgullosa ciudad, la misma que en 1564 fuera designada como muy noble por la corona española, que tiene hoy el orgullo de su pertenencia a una historia ancestral del territorio argentino. Entonces, quiero contarles un poquito los pequeños documentos que incluye mi libro publicado en 1984. O sea, por eso digo hace 36 años, y luego reeditado por la provincia. Les cuento que en 1984 era el periodo en que habíamos recuperado la democracia, y el Centro Editor de América Latina, fundado por Boris Spivakov, generó una colección de enorme difusión en la Argentina de esos años. Editaba libros de formato pequeño que se vendían, además de librerías, en los kioscos de diarios. Por lo tanto, esa literatura de una enorme variedad, riqueza sobre la historia argentina y otra enorme cantidad de temas, alcanzó las bibliotecas, muchas de nuestras bibliotecas. Bueno, hacia esos años, en el 80, yo hacía ya unos 10 años o 12 que estaba en Santiago y estaba interesado en su historia. Y en un lugar importante de la ciudad, que es para mencionar, que es el kiosco de Papilo, en la calle Libertad, esquina Belgrano. Papilo solía usar un sombrero blanco y un clavel en el ojal. Y era un hombre generoso que solía concurrir al Hospital Diego Alcorta a conversar con los internos. Hay muchas veces que no sabemos bien la frontera entre la cordura y la locura. Y podemos tener
un gesto de solidaridad hacia los hermanos cuya mente ha zafado de lo que podemos decir el orden cotidiano. Papilo llevaba, además de diarios, cigarrillos. Bueno, pues en el kiosco de Papilo compré las primeras versiones de Historia de Ciudades sobre Mendoza y Tucumán, que acababa de publicar el Centro Editor de América Latina. Estaba en ese momento visitando las bibliotecas Sarmiento, 9 de Julio, también el Archivo Histórico, y leyendo todo lo que estaba a mi alcance sobre la historia de la ciudad. Una ciudad es como una novia y requiere presencia y constancia. Creo haberla amado y amarla a la ciudad y haberme entusiasmado mucho con su historia, con su notable historia, que como digo, merece hoy una evocación mucho más en este momento del aniversario de su autonomía, pero que estos 200 años son, en los casi 500 de la historia de la ciudad, menos del 50%. Entonces, escribí una carta, en ese momento no había correo electrónico, una carta al Centro Editor de América Latina, ofreciendo un material sobre Santiago del Estero. Me respondió José Luis Romero y Ana María Rofo, su compañera. Me pidieron que enviara el texto, fue escrito en una máquina Lettera 22, más o menos 70 páginas, enviado a Buenos Aires y apareció publicado pocos meses después. Bueno, para mí fue una experiencia muy importante sistematizar, reunir documentos variados, pero elegí la variedad porque la historia de la ciudad no está solamente en el relato de los grandes acontecimientos, sino de los mínimos. Una ciudad es pequeños momentos y lugares que tienen presencia durante una generación o dos y que alcanzan a sus habitantes para darles conciencia de sí, de dónde están. Una ciudad es un continente. Y eso es lo que sentí en la historia de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo. Entonces voy a hacer una brevísima relación. Esta charla no va a durar mucho más de 40 minutos. Una breve relación de algunas noticias, de algunos documentos que reuní esos meses de trabajo en mis cuadernos sobre incidentes que la ciudad vivió a lo largo de sus 4 siglos. Como la historia terminaba en 1984, ahí termina esta mención. Con esa nota voy a terminar. ¿Aló? Bueno. Comenzamos entonces con el siglo XVI. El siglo XVI comprende medio siglo, desde la primera entrada de Diego de Rojas,
que fundó el fuerte de Medellín. Pero luego los dos incidentes fundamentales de ese siglo son las fundaciones de las ciudades que tienen, desde el origen, ofrecen un flanco, un dilema y una confrontación, que es la fundación de Barco 3 por Juan Núñez del Prado, que venía desde el Perú, y luego, al año siguiente, la de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo por Francisco de Aguirre, que venía de la Capitanía de Chile, que sentía invadido su territorio. Hay una confrontación y un litigio territorial entre los capitanes españoles. Eso, por supuesto, es un drama de nacimiento. No hay que olvidar que Francisco de Aguirre lo pone preso a Núñez del Prado y lo exilia. Va a ser difícil estos primeros 50 años por varias razones. La primera es la adaptación al ambiente de un pueblo que venía de otra región y de otro clima. La segunda, la confrontación con los pueblos nativos que fueron dominados en la medida de lo que pudieron los españoles, y esta es una pena que aún recordamos y un sacrificio que debieron tener nuestras culturas. No olvidemos que el gobernador Juan Ramírez de Velasco obligó a los sacerdotes de los cultos de los pueblos nativos a arrepentirse. Y le cuenta en una carta al rey, y a los que no quisieron, los quemé. El origen de la relación entre españoles e indígenas fue terrible, porque fue no solo el inicio del capitalismo como tal, porque fueron encomendados como mano de obra servil, vasalla, a los españoles vecinos, sino también porque significó la exoneración de sus creencias y de su política y de su gobierno. Y desde entonces tuvieron tenientes de gobernador y fueron organizados como pueblos de indios al servicio de los españoles. Bueno, en estos primeros años hay varios documentos interesantísimos. Primero el hecho, lo plantea allí uno de los escritores a los que recurrí, que de las dos fundaciones no se encontró ningún acta en ese momento. Se la encontró mucho tiempo después, un traslado del acta de la fundación de la ciudad del Barco, pero no hubo documentos. Segundo, Santiago surge en el noroeste y se le encomienda la función de fundadora. Por eso va a ser la madre de ciudades. Y en los primeros 50 años va a fundar no menos de 20 ciudades en todo el norte. Algunas de las cuales desaparecieron, pero otras perduraron y fueron sus hijas. Y hay que notar que dos de ellas, Tucumán y Córdoba, le disputaron su poder. Y un siglo después la privaron del dominio regional que tuvo en el primer siglo. Luego hay otra cosa que es la mediterraneidad de Santiago,
Por eso, un gobernador pide, Juan Ramírez de Velasco, el mismo que quemó los brujos, plantea la necesidad de un puerto a la mar y pide que le den, si no se puede el de Buenos Aires, el de Santa Fe o la Torre de Gaboto. Y es muy interesante porque esa carta la responde el rey y dice, bueno, hay que examinar el cual se puede, pero de todas maneras se consideraba el territorio de la ciudad y de la influencia muy, muy extenso, y hay otro gobernador que afirma que llega hasta el estrecho de Magallanes, o sea, considera a Santiago como dueña del territorio, hoy de todo el territorio argentino. Bueno, otro testimonio interesante es el de 1682. Los indios ya se visten de lana y algodón. Eso lo dice el cronista Pedro Sotelo de Narváez, jesuita que lleva 8 años residiendo en Santiago del Estero, y entonces hace una descripción bastante prolija de las lenguas que se hablan en Santiago. Eso es importante para tener la diversidad cultural de nuestro pueblo, es decisiva para comprender nuestra cultura y no podemos sin esa clave entender, por ejemplo, nuestra música. Y ahí están las lenguas. Entonces, él señala la presencia del diaguita, del tonocoté, del sanavirón, del lule y del indama, que ahora no lo tenemos tan registrado, pero eran algunas de las muchas lenguas que se hablaban, que luego se unificaron, las unificó el quichua, que fue la lengua que también usaron los españoles para comunicarse con estos pueblos durante los primeros, por lo menos 100 años, hasta que el español amalgamó el habla. Bueno, entonces, esa adaptación cultural forzada es una huella importante que ha quedado en nuestra relación, en la relación de los blancos, de los europeos, con los pueblos nativos, a la que se agrega la esclavitud. Fue el obispo Francisco de Victoria quien, hacia el primer obispo de Santiago del Estero, hacia 1580, se hace cargo, gobierna la encomienda de Manogasta, que será propia, o la propia para la iglesia, y comienza la producción de tejidos que va a exportar e intercambiar con africanos esclavos comprados en Brasil. Francisco de Victoria era portugués y por supuesto tenía contactos con el Brasil. Bueno, esta es una herencia porque de ahí proviene una mestización muy particular de nuestro pueblo, que, como digo, va a teñir muchos aspectos de nuestra cultura. Los estudiosos del tema confirman en la chacarera la huella de la música y de los ritmos africanos. Y es pues esta, que es una canción, un ritmo, un género identitario para Santiago del Estero, es importante que surgió aquí, en la chácara. La chácara es la chacra, ¿no? Y en un lugar donde trabajaban población esclava y que permitió la convivencia del indo-africano.
y el español, y que surgió allí eso. Bien, pasamos al siglo XVII. Santiago era todavía capital de la gobernación de Tucumán y había sido declarada ciudad muy noble por un decreto del rey Felipe. Este era un título que pocas ciudades de América tienen. Otra que lo tiene es Asunción del Paraguay. Hay 2 o 3 que tienen el título de muy noble, pero no son muchas. Es también un orgullo distintivo para Santiago esta credencial. En poco tiempo, Santiago alcanza una primacía, como dije, como fundadora y pionera de la colonización en el noroeste, hasta el centro del país, con la fundación de la ciudad de Córdoba, pero también con las de La Rioja, con las de San Juan Bautista de la Ribera de Londres, en Catamarca, con Talavera de Esteco. Por eso algunas de las ciudades, de las 23 ciudades que fundó Santiago, que merece con justicia el título de Madre de Ciudades, algunas han desaparecido, pero de todas maneras muchas quedaron y, como dije, 2 de ellas le van a disputar su poder, que son Córdoba y Tucumán. En el siglo XVII tiene lugar la gran confrontación con los pueblos calchaquíes de la región andina, las tierras más altas, muy apetecidas por los españoles, con grandes capacidades de producción, pero que a la vez sus pueblos, sus pobladores, los calchaquíes, eran más aguerridos y rebeldes que los tonocotés, y resistieron esos intentos de dominación y libraron grandes batallas hacia 1730. Fue muy difícil la vida de Santiago en ese momento. Para ese entonces hay un personaje para mencionar, que es don Cosme del Campo, sacerdote jesuita, que fue prebendado del cabildo eclesiástico, fue chantre en el cabildo eclesiástico. El cabildo eclesiástico era la representación de los funcionarios de la iglesia, y entonces tenía 5 cargos, que era el chantre, que se ocupaba de chantre, del canto, que se ocupaba del teatro eclesiástico, importantísimo para la época, porque la religión fue una de las formas de dominación que ejerció la conquista. Cosme del Campo, ya nacido en Santiago del Estero, de padre español, escribió la primera crónica de Santiago del Estero de que se tenga noticia, y la envió para una compilación que se estaba haciendo en España, justamente sobre el teatro eclesiástico en América. Pero es ahí que se perdió el texto de Cosme del Campo, pero lo recuerda como primer historiador Luis Anel Lascano en su Historia de Santiago del Estero de 1992. Sabemos que Cosme del Campo coleccionaba instrumentos musicales de todas las partes que encontraba y
enseñaba música a sus amigos y esclavos. Fue entonces un pionero de la enseñanza musical, además del culto. En fin, el siglo XVII va a concluir con una prueba muy difícil para la ciudad, que es la pérdida de la sede del obispado. Eso es importante porque allí algunos de los obispos que hubo, Ulloa, por ejemplo, dijo que Santiago del Estero de ciudad no tenía más que el nombre y que el resto era un bosque inmundo. Y por eso fue uno de los que propuso el traslado de la sede del obispado a Córdoba, cosa que se efectuó en 1699. Vinieron 4 carretas de Córdoba y se cargaron todos los ornamentos que había en la catedral. Y además se llevaron las actas del Cabildo Eclesiástico, que las descubrió en Córdoba hace pocos años el equipo de Silvia Palomeque, la historiadora Silvia Palomeque, Isabel Castro Olañeta y Sonia Tell, que trabajaron para recuperar ese material riquísimo sobre esa primera etapa de la vida santiagueña. Bueno, esa pérdida fue entonces, marcaba un momento de pérdida de poder enorme para esta capital regional, esta gran capital regional que era Santiago del Estero, y significó sin ninguna duda una prueba muy grande. Entonces tenemos una ciudad que en los primeros 150 años ha enfrentado la responsabilidad de crear, la de gobernar y además la privación. Ahí encontramos algunas de las experiencias de la historia. Llega el siglo XVIII, que para nuestro gran historiador Orestes Di Lulo es considerado el siglo oscuro por ese apagamiento del lugar central de Santiago, el siglo oscuro. Para mí, yo lo interpreto de otra manera, quiero decir, además de la pérdida de poder, hay otra cosa que permitió ese siglo, una amalgama de las culturas que la formaban. Ahí es donde creo que va a tomar forma el espíritu del habla santiagueña, ya quichua castellanizada, y de su música, que va a estar representada en la chacarera como forma distintiva, ahí con la herencia afro, pero también por las músicas del noroeste de los pueblos que habían sido dominados, entre ellas la vidala, la baguala, todas las que vienen del norte. En la música, Santiago, el santiagueño, la santiagueña, van a encontrar, creo yo, un signo identitario central
que interesa conocer y estudiar. En estos años nos encontramos con muchos documentos interesantes. Uno es, en 1680, el testamento de un artista. Se trata de Melchor Suárez de la Concha, que es escultor y pintor. Siente que va a morir y entonces escribe, dicta su testamento. Allí reconoce, dice que su señora está preñada y que se declara y reconoce padre del hijo o hija que tenga. También cuenta que ha sido alcalde de Manogasta y que ha hecho varios lienzos que ha vendido a otras ciudades, así como esculturas de bulto de Santa Rosa que le deben en La Rioja y en Santa Fe. El testamento de un artista lo llamo. En el siglo XVIII, entonces, hay un periodo que, como digo, fue denominado de oscuridad por Di Lullo. Hay varios asuntos que yo rescaté, que encontré en las actas del Cabildo. Por ejemplo, uno de ellos es una sesión interesantísima de 1761, donde se reúnen los integrantes del Cabildo, tal día, a tal hora, por supuesto, en la sede del edificio del Cabildo que estaba frente a la plaza, y no habiendo ningún tema para tratar, levantan la reunión. A esa la llamé el asunto inexistente. Hay muchas otras noticias de época de interés. Por ejemplo, la de 1775, que dice, después de decirme cuántos minutos van. Estás en 35 ya. En 1775, si se veda los pozos de agua parada ofenden a Dios y provocan el bocio. Había todo un necesario sistema de control que organizar para la provisión de agua, y en esa época los pozos de agua parada eran una ofensa a Dios interesantísima por toda la dimensión religiosa que tenía la vida santiagueña en ese momento y que va a marcar su historia. Lo encontramos en muchas de las referencias posteriores. Por ejemplo, en 1817, ya en el siglo XIX, hay un terremoto, 3 temblores sucesivos que asustan enormemente a la población y obligan a buscar otro santo protector. Santiago es, por supuesto, Iago, el santo protector, pero creyendo que había desatendido a la ciudad, se busca a San Gregorio Taumaturgo como nuevo santo protector. La historia del siglo XIX es, por supuesto, interesantísima porque allí es el siglo de la independencia y allí está la figura señera de Juan Francisco Borges, el primero que va a reclamar la autonomía, que depone a dos tenientes de gobernador de Aráoz, el tucumano, que había fundado la República del Tucumán, subordinando a Santiago del Estero y a Catamarca porque decía que eran incapaces de gobernarse a sí mismos. Tal ofensa fue muy dura
para los santiagueños, inadmisible. Una ciudad con 300 años que fuera desconocida de esa manera. Reaccionó Borges, depuso a 2 tenientes de gobernador de Aráoz y eso le costó la vida porque Belgrano, Juan Manuel Belgrano, que estaba en ese momento en Tucumán, comandante del ejército del norte, que escuchó a Aráoz sin duda, que lo tenía al lado, creyó que estaba en rebeldía con la Fuerza Nacional cuando no era para nada así. Lo que Borges hacía era reivindicar la autonomía de la ciudad histórica. 4 años después, llega el momento en que nuevamente se responde al intento de subordinación de Aráoz y ahí es que dicen los cabildantes: hemos llamado a nuestro paisano, don Juan Felipe Ibarra, con su escuadrón que estaba en Matará y que fue el que lo corre al Chauri, lo echa a las tropas de Chauri en una batalla de no más de 2 horas y logra para Santiago del Estero la autonomía que va a defender él de manera despótica y autoritaria, por cierto, durante 30 años hasta su muerte. Llega el fin de siglo, el gobierno de Taboada permite la sanción de la Constitución provincial, luego a su caída en 1875 es seguida por torturas y saqueos. Los gobernantes desataban ira y reacción por su autoritarismo y eso fue una de las cosas que sensibilizó a Santiago del Estero, a sus pobladores y provocó muchas reacciones, algunas de montoneras, como en ese periodo, y algunas en el siglo siguiente, como recordamos, con las reacciones populares en el santiagueñazo, por ejemplo. Pero ha pasado un tiempo. Santiago se ha formado como ciudad, han surgido, ha tenido inmigración, ha llegado nueva presencia española, italiana, árabe, siria y libanesa, que va a caracterizar, además de otras corrientes menores, franceses, las recordamos, franceses, ingleses, pero la árabe va a ser muy importante y singular para Santiago del Estero. Y esa nos da la presencia de varias figuras memorables en el campo político, como son las de Rosendo Ayú, que fue el faro de la organización de esa corriente inmigratoria, el faro orientador. Tuvo una labor extraordinaria y destacadísima actuación en la política provincial y nacional. A Rosendo Ayú le debemos la formación de la sociedad sirio-libanesa de Santiago del Estero, la construcción de cuyo edificio logró con fondos, con apoyo también de la nación, en la década de 1930, y que fue y es un centro de la vida cultural de Santiago del Estero. Luego, el gobierno de Eduardo Miguel, de don Eduardo Miguel, que también recuerdo con varias anécdotas, ha sido significativo en esa presencia inmigratoria. En fin, Santiago del Estero ofrece
el riquísimo panorama de una historia para investigar, indagar y volver a conocer. En este libro he recordado aparentes minucias, como puede ser el barrio Cantarranas, que estaba ubicado junto al regimiento, donde está actualmente la cancha de Central Córdoba, el barrio Cantarranas. Allí había habido tabiques y se depositaba el agua y croaban los batracios por las noches. El barrio se lo llamó Cantarranas, y a uno de sus pobladores, a don Nicanor Salvatierra, que fue un activo actor de la política. Nicanor Salvatierra y Crescencio Carabajal fueron dos importantes actores de la política local de esos años, principios del siglo XX. A Nicanor Salvatierra, que salía de su chalet con un coche tirado por caballos, se lo había apodado el Conde Cantarranas, fruto del humor popular que también había satirizado ese barrio por ese campo. En fin, no quiero entretenerlos mucho más, dispuesto a conversar de los temas que les interese y a promover desde esta biblioteca en la que trabajo, que es la Biblioteca Amalio Olmos Castro, y también desde la Sarmiento y la 9 de Julio, que son bibliotecas hermanas, entusiasmarlos con reconocer y revisitar la historia de la ciudad. El libro concluye con una nota que publicó el arquitecto Rodolfo Leñame en 1984, que se refiere a la ciudad y dice: no hemos respetado su espíritu, pero es tiempo aún de respetar su esencia y reconocer su trayectoria y revitalizarla. Así que con esto, si me permiten, concluyo y seguimos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Antes de comenzar con las preguntas, queremos agradecer todos los saludos que hemos recibido desde Catamarca, Misiones, desde la ciudad de Córdoba, desde Buenos Aires, específicamente de Longchamps, Lanús, desde La Matanza, desde la provincia de La Rioja, y desde aquí de Santiago Capital, desde La Banda y desde Monte Quemado. Maravilloso. La primera pregunta es de Andrés Aguilera y pregunta: ¿qué rango social y a qué se dedicaban los padres de la llamada Mamantula? Mamantula, Sor Juana María Antonia de la Paz y Figueroa. Bueno, eran encomenderos, vecinos y tenían tierras en el departamento Figueroa. No tengo más detalles, pero Mamantula es, por supuesto, uno de los personajes que hoy no lo menciono en el libro pero hoy es uno de los que me parece muy importante, ¿no? Como presencia, no solo de la mujer, porque hay para hacer una historia de las mujeres en Santiago del Estero que todavía no se ha trabajado. Ella cumple ahí un papel destacado, pero fue de todas maneras su figura notable. Muy bien. Eva Marieta Scotti le consulta si el libro mencionado al inicio de la conferencia está disponible en forma digital. Bueno, a este libro lo reeditó la provincia en el 2013. En digital, que yo sepa, no está, pero yo se lo puedo enviar porque lo tengo, así que con muchísimo gusto, si me escriben, se lo reenvío en PDF. No se te escucha, Eva. No, digo que se ¿Me escucha? Sí, Irene. Eva. Eva. Hola.
¿Se me escucha? Sí. Hola, Eva. Hola. Voy a probar. Espera, voy a escribir más. Dígame, Eva. ¿Le escucho, Eva? ¿Ahí me escuchás? Ah, la escucho perfectamente. Dígame. No, que ahí mando mi correo al chat para que se pueda enviármelo. Con, El PDF. con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Espéreme a lo mejor no lo hago en este momento, lo hago mañana. Cuando pueda nomás. Bueno, Excelente la charla. un gusto, Eva. Un gusto, Eva. Un gusto Eva, igualmente. bueno, Bien, continuamos con otra pregunta de Irene Torres. Le pregunta si usted tiene algún documento específico que desarrolle la historia de la chacarera con la importancia histórica que le compete, o bien algún documento que pueda recomendar. bueno, la chacarera es un tema importantísimo que yo no estoy en condiciones de agotar ahora, ¿no? Pero lo que puedo compartirle son algunos trabajos sobre los músicos que la trabajaron principalmente, entre los cuales tengo especial referencia a Julio Argentino Jerez y a Felipe Benicio Corpus. Felipe Benicio Corpus. ¿Eh? Y después, por supuesto, a Sixto Palavecino, pero con gusto le puedo compartir eso, Irene. Muy bien. Otra pregunta. Bea pregunta, como estudiante de Tecnicatura en EIB, mención Quichua, me gustaría que ampliara un poco más acerca del Quichua y la castellanización, música de pueblos, Vidala y Baguala. El Quichua, Vidala y Baguala. Bien. La castellanización, claro. Bien, bien, bien. Bueno, por supuesto la Vidala y la Baguala forman lenguas originarias, pero tuvieron más difusión ya con la caja en el periodo actual en español. De todas maneras, son ritmos que me parecen clarísimamente andinos, ¿no? O por lo menos de un estilo muy particular, muy particular. Acá una enorme cantidad de chacareras menciona a la vidala como canto especial. Ahí recordamos a algunos de los cantores santiagueños que la cultivaron, Morenito Suárez, entre otros. En fin, hay toda una gestación allí musical y una adaptación que se produjo y fue utilizado el quichua muchas veces y luego transversalizado al castellano. Muy bien. Pregunta. Sí, más que nada, perdón. Sí, más que nada por el hecho de que, como usted decía, referencia en el momento del quichua y de la castellanización, en la parte de la esclavitud, cuando se utilizaba también como sátira por parte del esclavo para burlarse del patrón, más que nada. Y además de que existen muchas vidalas y hasta las mismas chacareras actualmente se hacen bilingües generalmente, porque se usa últimamente el quichua y el castellano básico, por eso. Preguntaba más que nada por eso. Bueno, mucho más no le puedo aportar, estimada Bea. En fin, yo no soy estudioso del tema música, ¿no? O sea que conozco de oídas y Ajá.
para nada soy una opinión Claro, formal o claro. respetable en esto, ¿no? Yo le doy mi impresión. Lo que más me interesaba a mí era... Ajá. Sí. Sí, lo que a mí más me interesaba era más que nada en cuanto al kit de la extensionización, como usted habló en un momento de que, bueno, los españoles utilizaron el quichua para poder hacer la expansión y todo lo demás, y bueno, que después se produce castellanización obligada, básicamente, que es lo que se nota también en todo el NEA de la Argentina prácticamente. Pero muy buena su charla, profe. Gracias por la charla. Muchas gracias a usted, amiga. Muchas gracias a usted. A su disposición. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Querida Adela, adelante. Gracias. Te felicito. Espléndida la... Gusto de compartir contigo, querida vida. Gracias, gracias. Te pregunto algo, Alberto. Sí. Hay una diferencia notable y notoria entre el desarrollo cultural de Tucumán y de Santiago del Estero. No solamente respecto de esta provincia, sino de otras, muchas más. ¿Cuáles son, a tu criterio, las razones por las cuales no se desarrolla con ese mismo ímpetu Santiago? Bueno, Santiago va a tener un desarrollo ahí, quizá ese periodo de silenciamiento del siglo XVIII va a influir en su desarrollo futuro y va a demorar la inmigración. En Santiago fue más lenta que en Tucumán. En Tucumán estimuló mucho la formación temprana de la Universidad Nacional de Tucumán, que aquí Santiago no tuvo y le costó mucho emular. Realmente. En fin, creo que por ese lado va el desarrollo. Allí tuvo lugar también una importante cultura francesa, como aquí también, que fue pionera en eso. Pero sobre todo, Tucumán funcionó como centro regional, podemos decir así, emisario de una cultura política más avanzada. Hay algunos de los viajeros del siglo XIX que se admiraban de la calidad del debate político en Tucumán. Yo no puedo hablar de estos detalles, pero sí sé que Santiago no dejó de tener legisladores y voceros riquísimos en ese aspecto, que nos parecieron destacados. Pero de todas maneras, no olvidemos que en Santiago del Estero la formación de la Sociedad Sarmiento de Socorros Mutuos en 1888 fue una obra pionera. La destaco como ejemplo de un gremio y una obra social a la vez, que en ese momento no existían las obras sociales. Y esa la fundó un sastre, que además era profesor de la Escuela Normal, Belisario Flores, que era masón, 15 días después del fallecimiento de Sarmiento, 1888. La Sociedad Sarmiento de Socorros Mutuos funcionó con asistencia a los enfermos, a los afectados por las epidemias de ese momento, que fueron cólera, fiebre amarilla, paludismo, mediante una cuota mensual, o sea, establecía el pago de la cuota, era como digo, una obra social, un sindicato, médicos que visitaban a los enfermos y una subvención, podríamos decir un IFE, durante los tiempos que durara la afección y no pudiera trabajar. Bueno, estas son obras para mí muy significativas del avance de la modernidad en nuestra provincia y que muestran, como tantas otras cosas, la solidaridad, ¿no? Que acá la encontramos aún hoy en nuestros comedores populares. Yo, me visitan el Diego Alcorta, sé que hay obras
admirables, admirables en la ayuda social en Santiago del Estero, más aún en este momento de enorme necesidad y crisis, y en las cuales creo que estamos templados para resistir. Pero ¿no crees que hay una resistencia del pueblo a no crecer más aún? ¿Y No, cuáles serían las razones de eso? No, para nada. Encuentro permanentemente en Santiago las fuerzas de crecer. A veces pueden encontrarse escasas de medios dentro de las posibilidades del Estado contemporáneo. Pero ese es otro aspecto. Son las limitaciones que imponen las tradicionales controles y registros del poder. Por ejemplo, vamos a citar un caso de una importantísima acción social surgida en las últimas décadas del siglo XX, que es el movimiento campesino santiagueño, que ha tenido enormes dificultades para evolucionar y sostenerse, que ha habido resistencia del gobierno para recibirlo, que ha habido acción de funcionarios políticos, diputados, como el diputado Simón, no quiero evitar nombraron, colaboró en nombramiento apropiaciones de tierras, de pobladores, en los primeros años de la democracia. Costó mucho, cuesta mucho, y costará mucho estos derechos, pero están en camino. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Otra pregunta, doctor. Le pregunta si usted tiene material en su biblioteca sobre antecedentes de la familia y la trayectoria de Mamantula. Alguito, bueno, tengo solamente pocas cosas, pero en fin, los trabajos más recientes, ¿no? De Alberto Bravo de Zamora, por ejemplo, y algunas referencias de su padre, que le da el nombre al departamento Figueroa. En fin, no mucho más, pero a su disposición, Mauricio, cuando usted quiera. Muy bien. Por Facebook nos llega una pregunta de Adriana Medina. ¿Se puede considerarse que a partir de la firma del Acta de Reparación Histórica de 2005 entre el presidente Néstor Kirchner y el gobernador Gerardo Zamora comienza una etapa de transformación del espacio geohistórico, sobre todo en la recuperación y puesta en valor de espacios abandonados? Bueno, no podría suscribirlo en esos términos. De todas maneras, no lo tenía claro ni presente, pero me parece perfectamente posible. Sé cómo contribuye el gobierno del gobernador Gerardo Zamora a la recuperación de la presencia y el orgullo y la tradición provincial, y me parece una digna sucesión de los gobiernos históricos de Santiago, y con muchas críticas que podría hacerle. De todas maneras, creo que es un momento ponderable y reconocible de nuestra historia. Bien, muchas gracias. Esa fue la última pregunta. Le agradecemos especialmente al doctor Tasso por su conferencia y a todos los participantes que de distintos lugares de la provincia y del país nos siguen a través de estas charlas virtuales. Aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo muy especial al Centro Cultural del Bicentenario al celebrar mañana, 24 de julio, su 10º aniversario. Asimismo, les invitamos a continuar con este ciclo el próximo martes 28 de julio a las 18:30 horas con la conferencia La evangelización de los nativos en el Tucumán, luces y sombras, a cargo de la doctora María Mercedes Tenti. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes también, muy agradecido a todos los presentes, a las preguntas,
a los organizadores, a Facu, Alfredo, y me quedo a disposición de ustedes, a todos los que pueda estar a su servicio. Muchas gracias. Hasta la próxima.